He titulado a este mensaje con uno de los textos que están en la cita que estoy usando de referencia. Estoy hablando de la epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Galacia, a los Gálatas. Y vamos a estar leyendo en el capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Y estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, pero no es muy diferente de la Reina Valera que algunos de ustedes tienen. Entiendo que la lectura también está ahí en la vista. El mensaje de hoy lleva como título: no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Es una palabra que, como les digo, está inserta en el texto que vamos a leer. Les repito, Gálatas capítulo 6, los versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así está escrito. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Y al que enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Bendito sea el nombre del Señor, que el Señor añada bendición a su palabra leída. Como les decía, esta es una porción escrita por el apóstol Pablo, y básicamente la temática general voy a hacer al revés, voy a decirle primero el resumen y después lo voy a desarrollar. En esta epístola, en la primera parte de los Gálatas, de Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo usa diferentes palabras relacionadas con el trabajo, para enseñarnos a nosotros, los cristianos, a cuidarnos unos a otros en forma visible, en forma tangible. No solamente pensando y deseándole el bien, sino haciendo obras, haciendo trabajo, haciendo una función que es una orden del Señor que nos manda a que no nos cansemos de hacer el bien y que hagamos el bien cuidando a los demás. Y debemos ser generosos en el sentido del mandato que hace cuando nos dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Pero para que no nos venza el orgullo y nos creamos que nuestro trabajo en favor de otro es un motivo para gloriarnos por una parte y por otra parte una excusa para el mal desempeño que podamos hacer, cada creyente debe examinar su propia obra y sobrellevar su propia carga, así como somos invitados a sobrellevar las cargas de los otros.
Él usa una analogía entre siembra y cosecha, ¿verdad? Que el que siembra en la carne cosechará corrupción, el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. Pero sembrar en el espíritu requiere un esfuerzo que tiene que ser intencional, con propósito, con una meta, con un motivo de una meta que necesitamos lograr. Y dice que hagamos el bien a todos, y dice algo interesante, dice principalmente o especialmente a los de la familia de la fe. Y los cristianos entonces debemos trabajar por el bien común, cuidándonos unos a otros, sobrellevándonos las cargas los unos de los otros, con la responsabilidad de hacerle bien a todos sin desmayar, sin descansar. Por eso el mensaje dice, no nos cansemos de hacer el bien. Por alguna razón, el pasaje de la Escritura de hoy empieza con una situación que nosotros en la vida normal de la iglesia podríamos pensar en que, bueno, depende de qué congregación sea. En algunas iglesias se habla de que son, ¿cómo es que? Estoy tratando de buscar la palabra. Cuando en una iglesia suceden cosas que no dan buen testimonio, pero la iglesia no hace nada. Tolerantes. Esa es la palabra. Algunas son tolerantes. Y en algunas otras iglesias suele haber un programa disciplinario en el cual, si pasa esto, la respuesta es esta. Si alguien se comporta de esta manera, la iglesia debería, de acuerdo a los parámetros que la misma Biblia enseña, ocuparse de la disciplina. En algunas iglesias, cuando algún miembro de la iglesia, especialmente si es alguien que ocupa algún cargo importante, comete un pecado, pareciera que se abriera un tribunal. Pareciera que se abriera un tribunal y, de acuerdo con el soporte que la misma palabra de Dios enseña en algunas partes de la Biblia, porque no voy a decir, no me malinterpreten, yo no estoy en contra de que exista la disciplina dentro de la iglesia, no es eso. Lo que estoy diciendo es que tomamos algunas medidas disciplinarias usando como un manual. Y créanme que quien les habla sabe de esto. Es un tema sumamente importante. Pero, por otra parte, en la iglesia del Señor, esta comunión de nosotros, los santos, los nacidos de nuevo, debemos restaurar a la persona que ha caído en una mala acción o un pecado con amor, con amabilidad. No echando su vista a otro lado como si eso no estuviera ocurriendo, pero con amor. Hace unas semanas, ¿se acuerdan que les compartí que yo había ido al culto de ordenación en la iglesia del Edén, la iglesia donde se ordenó el hermano Jorge Girón, el esposo de Marisa? Y Rodolfo, justamente, nuestro hermano Toro, fue quien predicó, y él decía en el mensaje a la iglesia, le decía a los hermanos, ustedes pueden decirle al pastor lo que ustedes quieran. Cualquier crítica o cualquier señalamiento que haya sobre el trabajo del pastor, ustedes como iglesia están en la libertad de llamarlo. Dígale lo que usted quiera, pero hágalo con amor. Cuando esto sucede con amor, y estoy trasladando un poco el concepto a la vida de la iglesia, resulta que muchas veces nuestra solución, porque el manual lo dice,
Cuando adoptamos medidas, según sea la gravedad de la ofensa, evidentemente, y en el caso de personas que ocupan cargos importantes en la iglesia, se pueden adoptar medidas que a veces se saltan un montón de trámites y llegamos directamente a la suspensión, al despido, a la destitución, a la marginación o a la expulsión inclusive de personas de la iglesia, que no se les llama directamente así, pero se les arrincona de tal manera que no tienen para dónde coger y deciden mejor pasar aquí como si tuviera, perdonen la expresión, como una cucaracha en un baile de gallinas, esperando que la picoteen de un momento a otro. Eso no es cómodo. Pero las personas que hemos vivido esta experiencia de haber sido disciplinados por la iglesia, hemos podido, y fíjense que estoy hablando en primera persona porque yo no sé cuántos ustedes saben, pero yo he vivido esta experiencia. Hemos vivido esta experiencia siempre considerando a nuestra familia de la fe, a nuestra iglesia, como la herramienta en las manos de Dios para restaurarnos, para levantarnos en amor. Y yo recuerdo la primera vez, después que yo pasé por un periodo disciplinario importante en la vida de la iglesia, que yo estaba aquí en el culto y ese culto se celebraba la Cena del Señor y ya yo había sido recomendado por mi asesor espiritual, por mi guía espiritual, de ser restaurado a la vida en plena comunidad con la iglesia. Yo no me atrevía a tomar la Cena del Señor. Me sentía como que todavía había algo que me impedía. Y recuerdo que allá en la última banca, antes de que la Cena del Señor se sirviera, yo me acerqué al hermano Lionel y yo le dije: Lionel, tengo deseos de tomar la Cena del Señor, pero no me atrevo. Y entonces Lionel, con una sabiduría que los que lo conocimos sabemos que la podía implementar en cualquier momento, me dice: bueno, la palabra de Dios dice, cada uno examínese a sí mismo. La responsabilidad de tomar la Cena del Señor en plena comunión con la vida de la iglesia es una experiencia personal entre el creyente y Dios. Sí, el problema es que decimos eso, pero cuando esa práctica se viene a cabo, se viene a desarrollar en medio de la vida de la iglesia, podría, digo yo, nada más, ser un motivo de escándalo. Así que en aquella ocasión el hermano me habló de esa manera y para mí fue una bendición porque yo sentí realmente una verdadera unción espiritual y una paz interior para sentirme en la libertad de poder participar de la comunión de la iglesia. Pero ¿por qué digo todas estas cosas? Porque todo este proceso disciplinario que a veces implementamos dentro de la vida de la iglesia, que pareciera ser la obligación de parte de la iglesia de reprender, de regañar, de sancionar, de darle una reprimenda a aquel que ha caído, o una amonestación, o una suspensión de la comunión de la vida de la iglesia, y a veces hasta la expulsión, he dicho. Estas cosas parecen ser apropiadas porque la Biblia señala un procedimiento, ciertamente, pero la única manera de tratar con un hermano que ha cometido una ofensa es el proceso que la Biblia enseña. La misma Biblia enseña este proceso. Por eso es que esta primera parte entra y hace una especial mención de esto. El pasaje de las Escrituras dice que, lo que acabamos de leer, que debemos restaurar a la persona y debemos hacerlo con amabilidad. Dice la lectura específicamente: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Un poco la versión que usó el Señor cuando le trajeron delante de él a la mujer adúltera. Esta mujer fue sorprendida en adulterio. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué tú dices?
Y pusieron al Señor, como era la intención de ellos, en un predicamento. ¿Verdad? Porque la ley sí lo dice. Ahora, estos fariseos y líderes religiosos manipulaban mucho la ley, y la ley dice que cuando es sorprendido en adulterio, tienen que ser apedreados los dos que fueron, porque una mujer solita no es adúltera. Ella estaba adulterando con una pareja, ¿cierto? Pero cuando la trajeron a donde el Señor, la trajeron a ella solita para que la apedrearan a ella. Cuando la ley dice que había que apedrearlos a los dos. Y el Señor, ustedes recuerdan la cita esta, dice la palabra de Dios que él estaba como escribiendo, haciendo como unas cosas en la tierra, como unos garabatos o una escritura. No se dice que él estaba haciendo algunas marcas en la tierra. Y las personas estaban viendo que él estaba escribiendo esas cosas en la tierra y esperando de él una respuesta. Y entonces el Señor le dice, ok, la ley dice eso, está bien. El que de ustedes esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y como él seguía escribiendo, algunos analistas de la Escritura dicen que él escribía en la tierra alguna lista de pecados sancionables de la ley que podían haber sido atribuibles a aquellos que venían acusando a la mujer. Así que ellos venían acusando a la mujer y el Señor les escribía, tú, fulano de tal, hiciste esto, tú, fulano de tal, has hecho esto, tú, fulano de tal, has hecho esto, y contra tales cosas existe también ley. ¿Por qué no te la aplicas a ti mismo? De alguna manera era un lenguaje figurado que estaban usando en ese momento. Sin embargo, la acción del Señor, el discurso del Señor o la enseñanza del Señor es el que de ustedes esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y de alguna manera es lo que Pablo dice aquí. Si nosotros somos testigos y sorprendemos a alguien en una vida inapropiada, en la comisión de algún pecado, y algún pecado, como decía mi hermano, perdona que lo estoy citando mucho, o María dice, pecado de grandes ligas, como el jonrón que metieron los Yankees ayer en el juego de Efraín. Pecado de grandes ligas. Si alguno es sorprendido, aquí no dice, pónganlo en disciplina, aquí no dicen, regáñenlo, reprímanlo, expúlsenlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Restáurenlo. No dice castíguelo. Dice restáurelo. Con espíritu de mansedumbre, con amabilidad, no con grosería. A veces nos encontramos con cosas que suceden alrededor de nuestra congregación, de personas que hacen, y no voy a hablar de pecado, estoy hablando de cosas que a veces nos molestan, que nos cayó mal que me dijo esto, o nos cayó mal que hizo aquello. ¿Recuerdan? Bueno, voy a mencionarlo porque no está aquí, pero ¿recuerdan la semana pasada? Alguien cerró la puerta de la cocina, y aquí había gente jalándose los pelos porque habían cerrado la puerta de la cocina. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal. Pero tampoco podemos hacer tripa de aquella persona que cometió esa falta o esa desatención. Nuestra responsabilidad es aproximarnos y corregirlo y exhortarlo y restaurarlo, pero siempre con un espíritu de mansedumbre, con amabilidad. Y el mensaje que dice Pablo es el mismo mensaje que dijo el Señor ante aquellos que acusaban a la mujer adúltera. No sea que tú, considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Y el problema no es ser tentado. El Señor fue tentado. No solamente el problema es ser tentado. El problema es ser tentado y caer en la tentación. ¿Sí? Hay son dos pasos distintos. La tentación va a estar delante de nosotros, hermano. Siempre. Créamelo. Se lo dice un hombre que ha crecido en el Evangelio, que me bauticé a la edad de 13 años,
que he servido al Señor por toda mi vida, y la tentación siempre va a presentarse delante de nosotros. Y lo peor de todo es que el enemigo es tan astuto y tan sagaz que no nos presenta una tentación sobre la cual nosotros tengamos control. Por ejemplo, a mí no me gustan las bebidas alcohólicas. No me gustan. Yo sé que debo obedecer al Señor y no tomar, porque está en mi testimonio, en mi hombría de bien, en mi obediencia delante del Señor. Pero la verdad es que a mí no me gusta. Independientemente de que es un mandamiento, a mí no me gusta. Así que el diablo no me va a tentar a mí con borrachera. No me va a tentar con borrachera, porque a mí no me atrae la borrachera. Me va a tentar con los elementos que él sabe que yo soy débil. Él no va a atacarme por mi parte fuerte. Él nos va a atacar por nuestro lado débil. ¿Ve? Como aquel que se servía un banquete y lo ponía delante de él y decía, sufre carne. ¿Ah? Yo no soy goloso, no tengo el pecado de la gula. Así que se preparaba un banquete con una mesa nutrida y entonces se llamaba así mismo, yo soy el más espiritual porque yo me aguanto la tentación de comer. Ese no es el propósito del enemigo. Tengamos mucho cuidado con esto. Continuando con lo que la palabra nos enseña, entonces tenemos que restaurar a los que cometen pecado y ofensas delante de nuestro Dios, pero mediante nuestra fe, deseándole lo mejor, no lo peor. Escuché a alguien decir que el ejército de Dios era el único ejército en el mundo que dejaba a sus heridos abandonados en el campo de batalla. El ejército de Dios, decía este predicador, es el único ejército en el cual los miembros del ejército dejan heridos en el campo de batalla a sus guerreros. ¿A qué se refiere? A que muchas veces nosotros dentro de la familia de la fe, cuando nos damos cuenta que algún hermano ha caído, en vez de restaurarle con amor, entonces lo hacemos leña, como decimos en buen panameño. ¿Cómo dice? Hacemos leña del árbol caído. Hay un testimonio muy, muy lindo que había una pareja de soldados que estaban en la guerra y ambos fueron heridos, pero uno fue rescatado y el otro quedó en el campo de batalla, mal herido. Y el que fue rescatado regresó a buscar al soldado que se había caído y que estaba mal herido en el campo de batalla, herido de muerte, y logró llegar hasta donde él estaba, solamente para cargarlo y esperar que muriera en sus brazos. Pero antes de morir, el herido, el que murió, le dijo, yo sabía que tú ibas a venir. Yo sabía que tú vendrías por mí. Y es la intención o el propósito de esto. Nosotros a veces como creyentes, en vez de sostener, de soportar, de restaurar en amor a aquel que lastimosamente ha caído, nos ocupamos de acabar de destruirlo. Y ese no es el mandato. Él sigue diciendo, el apóstol Pablo, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Y es decir, cuando ustedes y yo servimos al Señor, a través de nuestra fe nosotros buscamos la voluntad de Dios para caminar conforme a la voluntad de Dios, y así es como servimos al Señor, con el poder que Él nos da, no con nuestras propias fuerzas. Y en realidad, las cargas que sobrellevamos de los unos por los otros, nunca va a ser una carga intolerable. Si Él nos está mandando a que sobrellevemos las cargas
los unos de los otros es porque Él nos está equipando con las herramientas espirituales que nos permiten sobrellevar la carga de los unos de los otros. Y cumplir la ley de Cristo significa justamente este proceso de comunión, de amor, de evangelización, de vida cristiana de cada día, porque no es fácil servir al Señor y predicar el Evangelio y trabajar duro y encima llevar nuestra carga y además de eso sobrellevar la carga de los otros. Se convierte en un asunto complicado, difícil, pero como les digo, es la voluntad de Dios y es el sentido de que si Dios nos manda a que hagamos eso, es porque Él nos va a equipar. Si el Señor dijo que cada uno debía sobrellevar la carga de los otros, en Cristo todos tenemos asignada nuestra tarea ya. Tenemos asignada nuestra tarea de tal manera de que así como nosotros hemos recibido la remisión de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados, por creer en el Evangelio del Señor, entonces Dios nos invita a que en respuesta a esa redención que hemos tenido, nosotros cumplamos la ley de Cristo. Y cumplir la ley de Cristo es eso, predicar el Evangelio, trabajar en la obra del Señor. No es para pagar la salvación, es porque es la reacción natural. Eso es lo que debería suceder. Cuando el apóstol Pablo nos dice que sobrellevemos las cargas de los otros, nosotros sabemos que nuestra primera responsabilidad evidentemente es la predicación del Evangelio, la proclamación del Evangelio. Es una ordenanza, es un mandamiento, la gran comisión le llaman. Pero, ¿qué obras Dios me ha encomendado a mí? ¿Qué obras Dios te ha encomendado a ti? Dios nos va a encomendar diferentes obras o diferentes misiones, diferentes funciones, porque Él mismo, cuando diseñó la estructura de la iglesia, dice que así como un cuerpo tiene muchos órganos y cada órgano tiene su propia función, así los miembros de la iglesia formamos parte de un cuerpo y cada uno tiene su propia función, una misión que cumplir, una tarea. Así que, si nosotros conocemos la voluntad de Dios, ya seamos experimentados en el conocimiento de la obra del Señor, así como podemos ser muy jóvenes y qué sé yo, pero nadie puede decir, yo no tengo nada que hacer. Nadie puede decir, yo no tengo nada que hacer. Yo estoy seguro que en nuestra iglesia no hay nadie que pueda decir, yo no tengo nada que hacer porque a mí nadie me ha mandado a hacer nada. Como líderes de la iglesia, los diáconos de la iglesia que estamos ahora mismo presidiendo y administrando algunas funciones, claro, tenemos que organizar trabajo, tenemos que coordinar cosas, pero yo no soy quien para mandar, perdona que use a Jamnia, yo no soy quien para mandar a Jamnia a decirle, tú haz esto. Yo la abordo, le pregunto, y ella va a entender su responsabilidad. No hay nadie que pueda decir, yo no tengo nada que hacer porque a mí nadie me ha mandado a hacer nada. Porque no hay una obra que puedan haber llevado o que puedan llevar a cabo sin primero haber recibido la redención, la remisión de los pecados, la salvación. Y es una respuesta natural que nosotros tengamos el deseo ferviente de servir al Señor, porque nosotros hemos sido redimidos. Y repito, no es en pago a la redención, es en agradecimiento, en respuesta a esa redención que hemos recibido. Así que debemos examinarnos, cada uno a nosotros mismos, para ver si estamos viviendo conforme a esta ordenanza de la ley del Señor. Porque la Biblia dice que debemos sobrellevar la carga de los demás, pero también debemos examinarnos a nosotros mismos si estamos cumpliendo con la obra de Dios.
la obra que Él nos ha enviado. Así que, del mismo modo que yo tengo una carga que Dios me ha dado, cada uno de ustedes también la tiene. No sé si me copiaron bien porque la lluvia está cayendo duro, pero lo voy a decir de nuevo. De la misma manera que yo, su hermano en la fe, el hermano Willy, tengo la carga y la responsabilidad que Dios me ha dado, cada uno de ustedes también la tiene. ¿Hello? ¿Escucharon? Cada uno de ustedes también la tiene. Eso es sobrellevar los unos las cargas de los otros. Eso es también, por decirlo de alguna forma, eso es también sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así que encontrar y descubrir la tarea y la misión y la función que Dios tiene para nosotros en medio de este cuerpo es una responsabilidad de usted con Dios también. Si usted no la conoce, pídaselo al Señor. No significa que nosotros no tenemos que aproximarnos, exhortar, entusiasmar, invitar. Pero la confirmación de tu función y de tu obra dentro del cuerpo de Cristo te la va a poner el Señor mismo. Si decimos, no tengo nada que hacer, y hay tanto que hacer, hermano. Yo no sé cómo hay personas que digan, yo no tengo nada que hacer. Si aquí hay tanto que hacer, somos poquitos. Así que hay mucha responsabilidad en cada uno de nosotros. Y yo estoy hablando de estas cosas, perdónenme hermano, en el contexto de la vida de la iglesia, ya que nos aproximamos justamente a la celebración de nuestro aniversario. Y yo quisiera que viéramos esto. ¿Cómo pueden decir que no tienen nada que hacer? ¿Cómo podría alguien decir que no tiene nada que hacer en medio del ambiente que tenemos con tanta necesidad que tenemos? Por la primera cosa o lo más inminente que tenemos que hacer, y se lo voy a decir como una exhortación, es lo que decía yo en el tiempo de testimonio. El próximo domingo tenemos el aniversario. ¡Qué gozo! Y no se trata de una satisfacción tirada de los cabellos, pero qué gozo. Yo no sé cuántos de ustedes hace 2 semanas sintieron el mismo gozo que sentí yo a ver un grupo de casi 40 personas aquí en la iglesia. No fue un culto extraordinariamente espiritual, pero el hecho de tener el templo más lleno que de costumbre trae a nosotros una satisfacción del cumplimiento de la obra de Dios. No se trata de una alegría egoísta, se trata de justamente, como decía la hermana Lili, ella está evangelizando a sus vecinos. Ella quiere que sus vecinos vengan a la iglesia, pero nosotros, como una exhortación se los digo, les invito a que obedezcamos la ley del Señor y procuremos tener el próximo domingo un récord de asistencia en el templo. Si nos proponemos esto, de alguna manera también estamos sobrellevando las cargas los unos de los otros, porque va a ser un momento, claro, de comunión, de gozo, pero un momento de proclamación, un momento de evangelización. ¿Y cómo queremos que la iglesia se llene si no invitamos a nadie a venir? Todos tenemos nuestras cargas, todos tenemos nuestra función. Los apóstoles la tenían, los diferentes ministerios tienen sus propias cargas, todos y cada uno de nosotros tiene una carga, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Cuando digo carga es una función. ¿Qué es una carga? Sí dice que es una carga porque la palabra lo califica así, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así que cada uno de nosotros llevamos nuestras propias cargas. Pero mi carga, para sobrellevar mi carga, yo dependo del testimonio de Isidro, del apoyo de Jorge, del abrazo de Raúl, del tiempo de compañerismo, de las respuestas que yo pueda ver en los demás miembros de la congregación que me digan, hey, no estoy trabajando solo, cuento con el apoyo y el trabajo de todos y cada uno de mis hermanos. Así que
A veces cuando empezamos la vida en la iglesia y venimos y no entendemos mucho lo que está pasando, se pudiera convertir hasta en una carga, lo voy a decir con temor y temblor, pero se podría convertir en una carga hasta venir y y venir y proponerse escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido aquí personas, y principalmente con los más jóvenes, que vienen y se reúnen aquí de tal manera que están sentados, pero o con el celular, o dormidos? Yo no sé cuántas veces ustedes se han dado cuenta, pero hemos tenido jóvenes que están ahí durmiendo, literalmente, en el medio del culto. Sobrellevar los unos las cargas de los otros es enfrentar ese tipo de situaciones y entender que esta manera de contribuir al Evangelio, a la obra del Señor, está en despertar el ánimo y sobrellevar esa carga de tal manera de que saber que escuchar la palabra de Dios o hacer que las personas escuchen la palabra de Dios ya de por sí es una obra importante, es una función importante dentro de la iglesia. Y hay mucho que hacer. Les repito, hay mucho que hacer. Mientras servimos al Señor, es probable que la carga aumente. Esta carga espiritual que cada uno de nosotros llevamos, tiene un poco que ver con el hecho de que mientras más trabajamos o mientras más sobrellevamos nuestra propia carga y sobrellevamos la carga de los demás, la carga se hace mayor. La carga se hace mayor, pero el apoyo espiritual del Señor se triplica aún más. Entonces, esa carga que pudiéramos considerarla como carga desde el punto de vista egoísta o particular, personal de cada uno, se convierte en 1000 oportunidades que el Señor abre delante de nosotros como un abanico, y Él no nos va a dar más cargas de las que no podamos llevar. Eso también lo dice la palabra. ¿Sí? Así que mientras más sobrellevemos, puede ser que nuestra carga aumente un poco más. Y si ustedes sienten que no tienen nada que hacer, esto es lo que deben hacer. Si por su mente ha pasado el pensamiento de decir, que dije, nadie debería decirlo, pero si ha venido a su mente, yo no tengo nada que hacer porque nadie me ha mandado a hacer nada, nadie me ha encomendado ninguna misión, así que yo no tengo nada que hacer aquí. Venir, sentarme, escuchar y salir. Pero si a alguno de ustedes le ha venido este pensamiento, aquí yo hice una listita de cosas por donde podemos empezar. Si usted piensa que no tiene nada que hacer, lo que deben hacer en primer lugar es proponerse asistir a los cultos y escuchar la palabra de Dios. Fíjense, no es un asunto, mucha gente dirá, no, bueno, pero es que yo no necesito de la congregación de la iglesia. No. La Biblia nos dice, no dejen de congregarse, porque en la comunión de los hermanos hay una fuente que nos ayuda a descubrir y a entusiasmarnos y a elevar nuestro entusiasmo en la obra del Señor. Escuché hace tiempo una ilustración que decía que cuando hay una fogata, los que hemos estado en fogatas, ponen todos los palos así juntos y se enciende la fogata. Y la fogata, mientras todos los palitos, mientras todas las estacas están unidas en el centro, ese fuego está ardiendo y ardiendo cada vez más vivo. Pero si usted coge los mismos palitos prendidos y los pone así separados, uno al lado del otro, ni tan distante, uno al ladito de otro, les hago una pregunta. ¿Cuál fuego se va a apagar primero? ¿El de los palitos juntos o el de los palitos separados? Se va a apagar. Pero si nosotros estamos juntos en la fogata, cada uno aportando su propia llama, ese fuego permanece, ese fuego se aviva, ese fuego crece. Así que, mientras que algunos en la iglesia
tienen mucho que hacer, otros probablemente piensen que tienen poco que hacer. Pero mientras su fe crece, deben continuar con el propósito de entender y hacer lo que dice aquí, cumplir la ley de Cristo, y deben hacerlo de una manera voluntaria, aprender acerca de la obra de Dios, descubrir sus tareas, descubrir sus dones, y tienen otra tarea esperando para cumplir la obra de Dios. Dice la palabra de Dios, el que se cree, versículo 5, el que cree ser algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno de ustedes someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse respecto a sí mismo y no en otro, porque en ese momento cada uno va a llevar su propia carga. Y yo les digo esto, hermanos, y la verdad que lo digo con mucho respeto, y ya estoy terminando. Se los digo con mucho respeto y con mucho temor porque no quiero justamente caer en la tentación esta de creer que siendo nada yo soy más que cualquiera de todos ustedes. Yo estoy delante de ustedes, hermanos. El Señor es mi testigo y mis hermanos diáconos que conocen mi trabajo saben de lo que les estoy hablando. Yo estoy aquí porque las señales de los tiempos a mi alrededor me invitaron a poder estar aquí al frente ocupando la posición de liderazgo. No porque yo me crea más que nadie de ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Los que me han tratado y los que han estado trabajando cerca de mí durante todo este tiempo saben que lo que les estoy diciendo es cierto. Yo no me creo, ni soy ni me creo el pastor de la iglesia, ni me creo el que más manda, ni el que todo lo decide. Mis hermanos que están trabajando conmigo saben, y yo me remito al testimonio de ellos, que cada decisión que aquí tomamos en la iglesia, yo me ocupo de consultarle a todos y cada uno, de tal manera de que las decisiones que aquí se toman en consenso. Pero qué tristeza cuando vienen a mí ideas, pensamientos, comentarios acerca de algún tipo de juicio o de mal juicio que pueda existir acerca de mi actuar. Ah, no, porque Willy se cree el dueño. Porque Willy se cree el pastor. Por ahí escuché, ¿quién está encargado ahora? El pastor Willy. Así dicho con sal y pimienta. Y mi reacción realmente en el nombre del Señor fue, yo no soy el pastor, hermano. Dios habrá de llamarme si es su voluntad, pero yo no soy el pastor, ni me creo serlo tampoco. Pero el Señor me ha puesto aquí, en esta posición, y haciendo esto delante de ustedes, con un propósito, y yo le voy a rendir cuentas al Señor, así como se las rindo a la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Pero, por otra parte, yo dependo de que ustedes, así como yo estoy sobrellevando las cargas de cada uno de ustedes en obediencia a la ley de Cristo, que todos ustedes se apunten en esto de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Porque en la medida que ustedes se metan en ese camino, en ese riel, yo mismo voy a sentir que mis cargas se alivian. Y no estoy hablando, evidentemente estoy hablando de mí porque estoy aquí delante de ustedes, pero esto se aplica a todos y cada uno de ustedes. Las cargas que cada uno de nosotros y las responsabilidades que cada uno de nosotros tenemos delante del Señor, las tenemos en función de la circunstancia y la obediencia al mandato que Dios nos ha dado. Pero si todos nos ponemos en ese mismo carril, evidentemente las cargas van a ser mucho más ligeras, mucho más livianas. Dios dijo que quien es instruido en la palabra debe compartir las cosas buenas con aquel a quien está instruyendo. Somos mandados a enseñar. Y Dios dijo que quien se crea ser más que los demás, ese no es nadie y se está engañando a sí mismo. La Biblia dice
que si alguien se cree más, no es nadie y se está engañando a sí mismo. Así que nuestra invitación es a vivir por fe. Dijo que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena cosa a aquel que lo instruye. Eso está en el versículo 6 y esto es correcto, es lo correcto. Enseñar la palabra de Dios, no exhortar por mi propia voluntad o por mi propio criterio, sino mostrar mi responsabilidad como creyente, como siervo del Señor, es mostrar a mis hermanos lo que la palabra de Dios enseña. Fíjense que nosotros hace algún tiempito en el grupo de diáconos, estábamos pensando pedir un poco de apoyo pastoral con respecto de la atención de algunas situaciones dentro de la iglesia, y cuando asistimos y buscamos esa ayuda, María no me dejará mentir, la respuesta que obtuvimos, nosotros pensábamos que nos iban a devolver un manual con un instructivo de qué hacer, y la realidad es que la respuesta que tuvimos es, ¿qué dice la Biblia? Con respecto a esa situación que me estás consultando, ¿qué enseña la palabra? Porque nadie vino aquí a inventar una doctrina o a inventar reglas o a inventar normas. Y de verdad que en un momento dado como que nos chocó un poco, nos pegó un poco, pero no hay nada más cierto. Todo lo que nosotros debemos hacer y obedecer delante del Señor, conforme a lo que estamos buscando, la orientación que estamos buscando, ya está escrito en la palabra de Dios. Así que cuando hacemos esto, los que son instruidos deben creer que todo lo que Dios dijo es verdad y deben seguir esas instrucciones uniendo sus corazones con aquel a quien están enseñando. Yo no puedo convertirme en maestro. A ver, voy a poner un ejemplo. El año pasado yo establecí un vínculo a través de nuestra hermana Lili con Lucy. Lucy es una mujer muy luchadora, muy amorosa, pero ciertamente yo creo que más, ella no me dejará mentir, no sé si estoy en lo cierto, más que el hecho de ser bendecido con la oportunidad de apoyar a Lucy en medio de su enfermedad y verla cómo se recuperó y cómo sanó, yo descubrí que esa familia me aman de una manera, de verdad, yo no me creo ni siquiera merecedor de eso. ¿Ah? Sí. Imagínate que en estos días iba a cocinar una sopa y me dijo, no voy a cocinarla hasta que tú puedas venir. Pero cuando digo esto es porque nosotros tenemos que poner nuestro corazón, la enseñanza sí, la palabra sí, gloria a Dios, porque edifica, porque enseña, porque instruye. Pero cuando nosotros a eso le añadimos el ingrediente del amor, de la empatía, de poder identificarnos con el dolor y la necesidad del otro, eso hace que el vínculo se genere todavía mucho más. Y resulta que cuando pasa mucho tiempo que yo no llamo a Lucy, ya me llama la atención. ¿Tienes tiempo que no me llama? ¿Ya no olvidaste de mí? Sí. ¿Ves? Entonces, ya le decía, hay que unir nuestros corazones con aquel que estamos enseñando. Versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y dice, el que siembra en la carne, cosecha corrupción. Y el que siembra en el espíritu, cosecha vida eterna. Ahora, cuando nosotros vamos a sembrar, tomemos el ejemplo del agricultor. El agricultor, cuando está trabajando la tierra, no llega y tira la semilla y ya. Ese no es el trabajo del agricultor. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Tiene que mover la tierra, ararla, mezclarla, abonarla, prepararla. Y la siembra es prácticamente lo último que se hace para luego esperar que la tierra devuelva su fruto. En el ámbito espiritual es lo mismo.
Sembrar, y si yo me paro delante de una plaza y hablo, bendito sea Dios, Dios habrá de devolver los frutos correspondientes. Pero mi responsabilidad como creyente no es solamente hacerlo sin haber hecho un trabajo preliminar, un trabajo anterior. Preparar el terreno, preparar la tierra, preparar el ambiente. Esto que está haciendo Lili con los vecinos, me parece excelente, que ella pueda conseguir una cita, que nosotros podamos visitar a esas personas 1 o 2 veces en semana, solamente para establecer el enlace y preparar el terreno y traerlas a la iglesia. Sí, está chévere. Y ella supuestamente iba a venir hoy, por alguna razón no vino. Pero es nuestra responsabilidad también abonar y preparar y establecer una forma para que esa siembra, espiritualmente hablando, sea efectiva. Es preparar justamente el terreno. Nadie, en otras palabras, si usted es nacido de nuevo, nadie que es nacido de nuevo, podemos continuar haciendo las obras de la carne. Y habrán situaciones, obras de la carne, que van a venir a nuestras vidas, como decía yo cuando hablábamos de esto, pero en otras palabras, vamos a cegar lo que hayamos sembrado. Dice la palabra de Dios que el que siembra para la carne cosecha corrupción y el que siembra para el espíritu cosecha vida eterna. Hay mucho trabajo que hacer, pero si nos rendimos ahora, no conseguiremos nada. Eso es lo que dice la palabra, que es el título del mensaje. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y fíjense que hay una posibilidad de no conseguirlo. Si nos cansamos de hacer el bien, la Biblia, esto que acabamos de leer lo dice. Si nosotros, la exhortación es no nos cansemos de hacer el bien, porque si nos cansamos y nos retiramos antes de tiempo, entonces no segaremos. Solamente segaremos si no desmayamos. Así que esta invitación, no nos cansemos de hacer el bien, es un tema que parece ser algo que el Señor lo dijo de una manera obvia. Si servimos, si le servimos al Señor, vamos a dar frutos espirituales. Si no le servimos, vamos a dar frutos de la carne. Esto es como tan lógico, se cae de su peso. Si nosotros le servimos al Señor, daremos frutos espirituales. Si no le servimos, daremos frutos de la carne. Recuerdo un salmo muy hermoso, el Salmo 126, que dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Conocen ese salmo? Salmo 126, un salmo hermoso. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo cuando dijo: no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Como se promete en este pasaje, si llevamos a cabo la obra de Dios diligentemente, vamos a cosechar abundantes frutos espirituales, frutos de la fe. Y tenemos que hacer la obra de Dios diligentemente, conforme a las oportunidades de trabajo que Él ponga delante de nosotros. Y termino con el último versículo. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, yo no me estoy quejando delante de ustedes con los que trabajan poco, porque trabajan poco. No quiero que lo interpreten así. Lo que quiero decirles, o lo que quiero transmitirles, es que debemos compartir y sobrellevar la carga de Cristo, la carga de cada uno de nosotros, la carga que el Señor ha puesto sobre nosotros como una misión a cumplir, y debemos pensar en cómo hacerlo. Ahora yo les hago una pregunta. Si ustedes están sobrellevando una carga y la sienten demasiado pesada,
¿No creen que lo que debería suceder es que ustedes reciban apoyo para ayudarles a sobrellevar su carga? ¿Les parece que tiene sentido? Si usted en este momento siente que su carga es muy pesada, ¿no les parece sensato pensar de que necesitamos que alguien nos ayude a sobrellevar las cargas para que esa carga que está sobre nosotros sea muy pesada? ¿Sí? Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, si usted no tiene ninguna carga sobre usted, entonces usted no está sobrellevando la carga de nadie y no está obedeciendo el mandato que Dios está diciendo aquí en la palabra de Dios. Se los digo de esta manera, no es, repito, no es un regaño, yo no me estoy quejando delante de ustedes. La carga del Señor es una carga misteriosa, por decirlo de alguna manera. Mientras más cargamos, más fuerza tenemos para soportar. Mientras más cargamos, más fuerza tenemos y entonces podemos cargar más. Si la carga es demasiado pesada, en nuestro concepto, si la carga es demasiado pesada, el Señor la lleva por nosotros. El Señor la lleva por nosotros. Así que aunque la carga del Señor o la carga sobre nosotros aumente, no se hace más pesada, porque el Señor dice en su palabra, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero no es porque ella no pese, ni porque sea sencilla de hacer, es porque Él, en su Santo Espíritu, en su presencia, en su bendición, nos acompaña y hace que sobrellevemos la carga, porque Él nos dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Yo no te voy a mandar a cargar algo que tú no puedas cargar. Si yo te encomiendo a que hagas algo, es porque yo entiendo que voy a estar contigo y tú vas a ser bendecido y recibir fuerzas del Señor. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ustedes recuerdan la enseñanza esta de las huellas, ¿verdad? De las huellas en la arena. Que esta persona está hablando con el Señor y le dice, Señor, miré hacia atrás y vi que detrás de mí hay 2 pares de huellas en la arena. Y sé que eso significa que tú has estado caminando conmigo. Pero hay episodios en mi vida en los cuales solamente viendo para atrás hay unos episodios en los cuales nada más que hay un par de huellas. ¿Por qué me dejaste solo? Y el Señor contesta en esa enseñanza, no. Cuando tú ves que en ese camino nada más hay un par de huellas, es que yo te estaba cargando. Y el par de huellas que tú ves, el solo par de huellas que ves, no eras tú solo, eran las mías y tú encima de mí, porque yo te estaba cargando. Cuanto más pesada es la carga en el Señor, más ligera se hace. Pero si nos las quitamos de encima y renunciamos a cargarla, la carga del mundo va a caer sobre nosotros. Que el Señor les bendiga, amados.